muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos este día en esto que es Vamos a la casa del Señor. Y tengo conmigo hoy la presencia del Padre Efraín Rosado, quien nos va a ayudar en esta dinámica. Y me gustaría presentárselos. Aquí está él con nosotros, Padre. Sí, buenos días, buenas tardes a todos los que nos están viendo aquí en este video. Soy el padre Efraín Rosado, soy un monje de la abadía de St. John's aquí en Collegeville, Minnesota, muy cerca de St. Cloud. Gracias por venir. Muy bien, Padre, muchas gracias por acompañarnos y por ah, darnos el sí, ¿verdad? De enseñarnos acerca más de lo que es nuestra fe católica. Y antes de que comencemos, Padre, me gustaría decirle a la gente, recordarle a la gente que esta dinámica, ¿verdad? Como se los he comentado, que es solamente para animar a las personas a regresar a la iglesia, que darles algunas razones de por qué es importante no alejarnos de la iglesia, importante de por qué seguir yendo a la Eucaristía, alimentarnos de la palabra de Dios, ¿verdad? Y que esta dinámica, Padre, sobre todo yo se los he mencionado mucho a la gente que nos ha escuchado, esta dinámica no sustituye por nada lo que es la Santa Eucaristía, el día domingo que debemos estar, ¿verdad? Esto es solamente para ayudar a las personas que a veces van a la iglesia y y a veces por las distracciones de la familia, ¿verdad? O lo que sea, se pierden algunas cosas de la palabra de Dios, de lo que sucede en la misa, y esto es para ayudarles en ese sentido, Padre. Muy bien, me da mucho gusto que estén haciendo este esfuerzo de tener estos videos que nos van a dar algunas partes importantes de lo que es la doctrina de nuestra Iglesia Católica, que hablan acerca de la importancia suprema, importancia muy grande de lo que es asistir los domingos a la Sagrada Eucaristía y asistir de una manera en que pongamos atención y que haya una participación activa y consciente junto con el sacerdote de lo que está pasando en la Eucaristía. Así es, Padre. Le comentaba que ya semanas pasadas he estado dando algunas razones de la importancia del cual ir a la Eucaristía cada domingo. Y hoy en este día me gustaría que usted nos ayudara con un tema muy importante, ¿verdad? Que lo que es el tercer sacramento, ¿verdad? De la ley de Dios, que habla acerca de esto. Pero ¿qué tal antes de comenzar con esto, Padre? Empezamos con una oración. Le gustaría orar por nosotros, empezar la oración inicial. Sí, con todo gusto, nos ponemos en la presencia de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso, vivo y verdadero, tú eres el Rey de la creación y por eso te damos gracias y te bendecimos porque tú nos das todo lo bueno que tenemos en la vida, especialmente dones materiales y espirituales. Damos gracias porque nos das el día de descanso, el día del Señor, para que podamos estar cerca de ti y podamos compartir ese amor y esas gracias que tú nos das el día del Señor, el día de descanso, junto con nuestros familiares, amigos y miembros de la comunidad. Esto te pedimos, Señor, que llenes nuestro corazón con tu palabra, con tu paz, para que podamos ser mejores servidores y seguidores tuyos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así es, Padre. Entonces, como le comentaba, ¿verdad? El día de hoy me gustaría que nos compartiera con su sabiduría, ¿verdad? Lo que usted nos ha enseñado también en algunas clases, lo que es acerca de los mandamientos de Dios y sobre todo lo que es el tercer mandamiento, donde nos dice que debemos de guardar el día, ¿verdad? Este, en el Catecismo de la Iglesia, en el tercer mandamiento de la ley de Dios, nos dice que hay que guardar el sábado, ¿verdad? Y nosotros después que nos explique el por qué nosotros los cristianos católicos tenemos el domingo como día del Señor. Sí, muy bien, con todo gusto. Si quieren, vamos a empezar. Y esta plática la voy a estar basando precisamente en la enseñanza de la Biblia, la Sagrada Escritura, donde vemos la palabra del Señor que nos dice que hay que tener un día de descanso. Esto sucede desde el principio de la creación, ¿verdad? Después de la creación, el Señor Dios Padre nos pide que
nosotros, sus hijos e hijas, debemos de guardar el séptimo día, el sábado, como un día de descanso. ¿Sí? ¿Y por qué lo dice Dios? ¿Por qué no lo dice Dios, sino lo pide en el Antiguo Testamento? Este es, recuerden, el Antiguo Testamento antes de la venida de Jesús. Pero en la misma Biblia, el Nuevo Testamento, la segunda parte de la palabra de Dios, vemos que con la llegada de Jesús a nuestro mundo y a nuestras vidas, y que Jesús es Dios, es el Hijo de Dios, por supuesto, y también es Dios, Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Señor Jesús da ese pequeño cambio de pasar el día de descanso, sábado, pasarlo a lo que es el día del domingo, que se le va a llamar el día del Señor, es el día de la resurrección de Cristo. ¿Por qué sucedió este cambio y por qué nosotros ahora, en vez de ir el sábado a la iglesia, por qué vamos los domingos? Muy bien. Entonces, la Biblia, tenemos las páginas de la Biblia y nosotros como cristianos, como cristianas, hay que leer la Biblia como un todo. No nos podemos quedar nada más con una frase del Antiguo Testamento y ya nada más, ¿verdad? El Antiguo Testamento hay que leerlo, también hay que leer el Nuevo Testamento y hacer la conexión, ¿verdad? Como el Antiguo Testamento era una prefigura, nos estaba dando lo que iba a ser la gloriosa venida de Cristo Jesús, su muerte, su resurrección y ascensión al cielo. La Biblia se lee en todo su contexto histórico, en todo su contexto literario, toda la Biblia, ¿sí? En el Antiguo Testamento, Sabbat, en hebreo, sábado significa descanso o reposo, tan sencillo como eso. Entonces, Sabbat es un tiempo para descansar, no trabaje, descanse. ¿De dónde viene que es el séptimo día? Entonces, tanto para los hebreos como para nosotros, el séptimo día es el sábado. El primer día de la semana es el domingo y por lo tanto, si contamos 7 días, el séptimo va a ser el sábado. Ese día es no solamente un día de reposo para no trabajar y para descansar de la semana ardua que tuvimos mucho trabajo, ¿verdad? El cuerpo. También es para descansar en lo psicológico, en lo mental, pero lo importantísimo que dice el Antiguo Testamento es un día consagrado a Dios. Y por eso el tercer mandamiento de la ley de Dios dice, santificarás las fiestas. Esas fiestas que habla ahí son precisamente los sábados, ¿sí? Un día de la semana está dedicado a Dios. Entonces, para que lo dediques a Dios y puedas meditar la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios y traerla a tu corazón, entonces tienes que dejar de trabajar. Génesis 2:3, la creación del mundo, dice claramente, ¿sí? Que Dios terminó su trabajo el séptimo día, o sea, el sábado. 6 primeros días trabajó e hizo toda la creación, los animales, las plantas, el mundo, las estrellas, la luz, etc. Y el séptimo día descansó y él mismo Dios bendice el séptimo día y lo hace santo, porque ese día es el que descanso de todo su trabajo de creación, él mismo descansó. Dios no necesita descansar porque es todopoderoso, ¿verdad? Pero Él nos está poniendo como ejemplo Él mismo. ¿Saben qué? Ustedes que son mis hijos y mis hijas y que yo los amo, ustedes sí necesitan un día de descanso a la semana. Paren de trabajar y pongan atención a lo que les voy a decir ese día del descanso. Santifíquenlo, quiere decir, hagan bendición, conságrenlo, ¿no? Háganlo sagrado. Escúchenme, hagan oración y traigan a sus hijos y a sus hijas para que también hagan oración conmigo, ¿no? Muy bien. Y también eso se repite en Éxodo, Deuteronomio. Entonces, todo el Pentateuco, los 5 primeros de la Biblia, libros de la Biblia, hablan del día de descanso. Sábado lo hizo sagrado. No solamente es descanso del cuerpo, es descanso del alma, de la mente. ¿Pero para qué? ¿Para que yo esté sentado sin hacer nada? No. Es para que yo sí me pueda sentar, no va a ser trabajo material, pero sí va a ser el trabajo espiritual. El trabajo espiritual es leer la palabra de Dios, meditar la palabra de Dios, hacer oración con Dios, darle gracias a Dios y alabar a Dios por todo lo que nos da. Ese es el sábado para los judíos, ¿verdad? Antiguo Testamento. Tiene un sentido religioso, día consagrado a Dios. ¿Qué pasa después? Que en el libro de Números, por ejemplo, y también Éxodo, los judíos, especialmente los que sabían mucho de religión, como los fariseos o los sacerdotes, asumen este mandamiento de la ley de Dios directo y empiezan a formular cosas muy estrictas.
¿Por qué? Porque la gente empezamos a preguntar, bueno, ¿qué significa eso de descansar? ¿Qué puedo hacer y qué no puedo hacer, ¿verdad? En el día sábado. Entonces ellos empiezan a dar leyes muy estrictas y muy exigentes. Nótese que esto es la ley de Moisés y de los fariseos, ¿verdad? Empiezan a decir, no puedes ni siquiera recoger leña. No tenían estufas de gas o eléctricas como nosotros. Entonces, caray, no puedes recoger leña y no puedes preparar tus alimentos en todo un día, en 24 horas. Entonces, eso es muy estricto. Nos obligan a que el viernes o el jueves tenemos que hacer toda la comida, ¿verdad? Pues ni siquiera podemos hacer la comida. Demasiado escrupuloso, ¿verdad? Prohibición de encender el fuego, etcétera, ¿verdad? Sí, Sí. y tiene mucho, por eso es importante, ¿verdad, padre? Escudriñar las escrituras, porque si vemos cuando estamos leyendo los evangelios, siempre Jesús, cuando tuvo problema con todos ellos, era por el día sábado, porque Jesús, a través de su evangelio, nos enseña que eh, el sábado también, ¿verdad? Es para hacer el bien, ¿verdad? Como Correcto. usted estaba diciendo, ¿verdad? Por eso que hubo todo esos problemas, ¿verdad? Sí, vamos a ver, les voy a dar algunas citas de su Biblia, ¿verdad? Donde está esto que nos está diciendo Julio, muy importante. Ok, la observancia de los judíos antes de Jesús se hace muy escrupulosa y hasta hipócrita, ¿verdad? Cuidado, es la observancia de las personas, no es Dios la que está poniendo estas hipocresías y estas exigencias muy, muy minuciosas y muy escrupulosas. Viene el nacimiento de Jesús y Jesús empieza a predicar el Evangelio, la nueva alianza. Entonces Jesús en la nueva alianza, teníamos la antigua alianza de Moisés, la nueva alianza de Dios mismo, Jesús, ¿verdad? Él mismo, vamos a ver, por ejemplo, Lucas 4 y en otras partes, Lucas 4:16, él visitaba la sinagoga el sábado. ¿Por qué? Pues Jesús mismo como hombre, como Jesús de Nazaret, el carpintero, pues él era judío. Entonces iba los sábados a visitar la sinagoga para leer y escuchar la palabra de Dios y hacer sus alabanzas a Dios, ¿verdad? Y aprovechaba que ese día sábado él como Dios se paraba y además de leer las escrituras del Antiguo Testamento, daba su nueva enseñanza, la nueva alianza, ¿no? ¿Sí? Y la explicaba a la gente. Y es precisamente cuando entran los problemas, porque vamos a ver en varias ocasiones que ahí estaba reunida la gente el sábado, ¿verdad? En la sinagoga, y hay una persona que tiene la mano seca, o una persona que estaba poseída por un demonio, o que tiene una enfermedad muy grave, y Jesús pues aprovecha, ¿verdad? Ya que está esta persona aquí enferma, la voy a curar. ¿Tienes fe? Si tengo fe, cúrame, Señor. Y los curaba. Entonces los fariseos se enojaban, ¿verdad? Sí, sí, a mí me, Sí. sí es algo que nos enseña mucho nuestro Señor Jesús en las Escrituras, ¿verdad? Como ese caso que usted dice, padre, del que tiene la mano tullidita, que lo sanan el día sábado y los fariseos le ponían el dedo en la llaga, o sea, lo querían juzgar a Jesús por hacer lo que hacía en sábado, no por el milagro ni por nada, sino porque lo hacía en sábado. Sí, repito, eso es una cosa escrupulosa e hipócrita, ¿sí? Porque hasta en la misma ley judía lo vemos, ¿verdad? Y el Señor Jesús le decía, ¿qué tal si su burro o su vaca se cayó en un pozo, ¿verdad? O en el río, y es un sábado. ¿La van a dejar ahí que se ahogue? ¿Verdad que no, verdad? El mismo sábado van y con sus compañeros, con su familia, y sacan la vaca y sacan el burro para que no se ahogue, ¿sí? Y no pierdan sus pertenencias. Entonces, y la gente que tiene más valor, los seres humanos, que son mis hijos, hijas, no los podemos sanar en sábado. ¿Dónde está eso, verdad? Entonces, era una mala interpretación que tenían los judíos de esa época. Entonces Jesús les dice, ahora sí, la nueva alianza. El sábado, el descanso está hecho para el hombre y la mujer, y no el hombre y la mujer para el sábado. El descanso es para ayudar, para alabar a Dios, en primer lugar, escuchar su palabra, ¿sí? Recibir sus gracias, su sabiduría y reflexionar su palabra. Y número dos, para ayudar a los demás. Si alguien está enfermo, no lo voy a dejar ahí todo el día sin atenderlo, ¿verdad? Lo atiendo al enfermito y le preparo su comida, o lo llevo al médico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la ley que está por encima de todo es la ley de la caridad, es la ley del amor de Dios. ¿Sí? ¿Por qué dejas que tus apóstoles arranquen las espigas y se las coman en sábado?
Bueno, porque iban caminando y tenían mucha hambre. Mientras llegaban al otro pueblo, pues se iban a desmayar en el camino y arrancan unas espigas para comérselas, ¿verdad? Cuidado, también es un acto de caridad, ¿verdad? ¿Cómo no voy a comer algo y me voy a desmayar por no comerlo? Me voy a enfermar, ¿verdad? Entonces, cuidado, eso es hipocresía. El Hijo del Hombre es Señor del sábado. Y cuando decía Jesús el Hijo del Hombre, se refería a sí mismo, ¿verdad? Verdadero Dios y verdadero hombre. Yo soy el Señor del sábado, yo soy Dios y tenemos la nueva alianza. ¿Mm? Tenemos esta nueva alianza conmigo. Entonces, el argumento fundamental, uno, ya vimos entonces, en el día de descanso se pueden hacer cosas que son para la caridad y el amor de los demás, ¿sí? Así como lo hacemos por el amor de Dios, ir a la iglesia, escuchar su palabra, recibir su comunión. También lo vamos a hacer por el amor de los demás. Si alguien está enfermito o alguien necesita ayuda, lo puedo ayudar un sábado, un día de descanso. El día de descanso sí, entonces es lo que lo puedo ayudar. El mismo Señor Jesús lo hizo. Número dos, bien importante. ¿Por qué cambia de ser el sábado a ser el siguiente día, el domingo? Porque para nosotros los cristianos es la nueva alianza, el día más importante de la semana deja de ser el sábado, el fin de la creación, se convierte en el domingo, el día de la nueva creación, nueva alianza, nueva creación. Es el domingo que el Señor resucita, las primeras horas del día. Todos los evangelios concuerdan que es el primer día de la semana cuando Jesús resucita en la primera hora del primer día de la semana. O sea, la primera hora del domingo, el Señor vence a la muerte, vence al pecado y nos da su salvación. Es el día más importante para los cristianos, es el centro de la fe cristiana. Como dicen los apóstoles, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. ¿Sí? La resurrección de Jesús es el hecho más importante para los cristianos. Entonces ya no va a ser la creación o el día sábado. La nueva creación es el nuevo día importante, es la resurrección de Cristo, que vence a la muerte, vence al pecado y nos da la vida eterna. Así como Él resucita, nosotros vamos a resucitar en cuerpo y alma, ¿sí? Al final de los tiempos. Jesús tiene la nueva alianza. Recuerden cuando Jesús instituye la Eucaristía, en la última cena, dice, esta copa es la alianza nueva, sellada con mi sangre, que va a ser derramada por ustedes. Pero la nueva alianza no es el día sábado, es el día domingo, ¿no? Cuando yo derramo mi sangre por ustedes. En nueva alianza, la ley de Moisés y sus prácticas ya tendrán otro sentido. El mismo Señor Jesús dice en San Mateo, no vengo a abolir la ley, vengo a darle su verdadero sentido. ¿Qué le está diciendo a la gente que nos dice a nosotros? La ley de Moisés, y por eso todavía tenemos en la Biblia cristiana, está la ley de Moisés, tiene su sentido cuando yo la interpreto y se las doy interpretada a mi manera, como yo soy Jesús y Dios. Ah, qué diferencia, ¿verdad? Ese es el verdadero sentido de la ley de Moisés. Pues el día de descanso no está abolido. Santificarás las fiestas, o santificarás el día de descanso, queda en los 10 mandamientos y sigue siendo un mandamiento, una exigencia que no, cuidado, no es opcional. Esos mandamientos no son opcionales. No matarás. Ah, bueno, puedo matar al que me cae mal, ¿verdad? No, no hay excepción. Aunque te caiga mal y aunque te haya hecho un crimen, no lo puedes matar, ¿no? Lo mismo pasa con el santificar las fiestas. Aunque ya somos cristianos, debemos de santificar el día del descanso, que ahora es el día del Señor, el día domingo, ¿verdad? El día del Señor. Los cristianos empiezan entonces a festejar la nueva creación de Jesús. Ajá. Hebreos 4 dice, entrar con Cristo en este día de reposo. Precisamente se refiere al día del Señor, el domingo, el día del Señor. Lo dice muy claramente. ¿Sí? Estamos ya en el Nuevo Testamento, la carta a los Hebreos. Hebreos 4 y también Apocalipsis 14, 13 nos hablan del día del Señor. La gente se reunía el día del Señor a partir el pan. ¿Sí? Están partiendo el pan el día del Señor, el domingo. ¿Qué es ese partir el pan? Hagan esto en memoria mía. Hagan esto en memoria mía. Es la nueva creación en la Eucaristía. Celebran la Eucaristía el día del domingo. Y es lo que empiezan a hacer los primeros cristianos, aunque también a veces van como Jesús el sábado a las sinagogas para platicar con la gente y predicar el Evangelio a la gente.
Ellos empiezan desde los primeros apóstoles a celebrar el Día del Señor. ¿Sí? Hechos 13, 14, Hechos 27, el primer día de la semana, estando nosotros reunidos para partir el pan. Ahí estaba la Madre de Dios, los 12 apóstoles, todos los discípulos, hombres y mujeres, para partir el pan. No están partiendo el pan para tener una comida, ¿verdad? Normal. Están partiendo el pan que es el cuerpo de Cristo. Entonces, la Santa Misa, y más importante, el día de la resurrección, es el día de la Eucaristía. Y estaban honrando a nuestro Señor Jesús cuando dijo, hagan esto en memoria mía, ¿verdad? Por supuesto. Fíjense cómo también no es una opción. No nos dice, no nos está diciendo, hagan esto cuando les nazca o hagan esto nada más una vez al año, ¿verdad? Cuando se sienta muy bonito, ¿no? Es hagan esto en memoria mía y se tiene que hacer una vez a la semana, porque el día de descanso, desde la ley de Moisés y de la ley de los mandamientos, es una vez por semana. Entonces, no es opcional, es algo que necesitamos. El fin de la ley es Cristo Jesús. Él le da su última perfección. Mateo 5, 17, Romanos 10, 4. Yo vine a completar la ley y a darle su verdadero sentido. ¿Sí? No está en cumplir la ley literalmente, hay que cumplir la ley en referencia a la fe en Cristo Jesús. La ley ha sido nuestro maestro hasta Cristo Jesús, dice San Pablo en Gálatas 3:24. ¿Verdad? Con Cristo se inicia la nueva alianza. La nueva alianza es la resurrección del Señor Jesús en el día domingo. Así es, Padre. Así es, sí, por eso también, no sé, para añadir un poco más, Padre, en el Evangelio de San Juan, también en el capítulo 20, cuando los apóstoles estaban reunidos, esperando, ¿verdad? Ya Jesús había resucitado. Dice que Jesús se apareció en medio de ellos el primer día de la semana, ¿verdad? Y les dijo, la paz esté con ustedes. Ya no los regañó por reunirse el domingo, el primer día de la semana, que ellos lo que estaban haciendo, reunidos, ¿verdad? Entonces, nuestro mismo Señor Jesucristo aprueba el reunirnos el domingo, según las Escrituras, según el Evangelio de San Juan, capítulo 20. ¿Verdad? Perfecto, en el mismo Evangelio está el Señor Jesús resucitado, bendiciendo a los apóstoles, a la Virgen María, a todos los discípulos que estaban reunidos. ¿Y por qué estaban reunidos ahí? Pues es porque es el día del Señor, lo dice claramente el texto, ¿verdad? Y es el primer día de la semana, no es el sábado, el séptimo día. Entonces, los cristianos, esos primeros momentos de la iglesia, se reúnen el domingo, ¿sí? Y eso es lo que pasa en Pentecostés. Cuando estaban reunidos en Pentecostés, ¿qué estaban haciendo? Celebrando la Eucaristía en Pentecostés, era un domingo. Entonces, precisamente es cuando el Señor les manda el Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego. Así es, San Juan 20, Muy bien. en el versículo 19. Ese mismo día, el primero después del sábado, los discípulos estaban reunidos por la tarde, con las puertas cerradas, ¿verdad? Por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se puso de pie en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Muy bien. Y fíjense cómo es eso, ¿verdad? Están reunidos haciendo oración y ¿quién los visita? El Señor Jesús. Y es lo que nos pasa cada domingo. Cada domingo cuando vamos a misa con el sacerdote, con el diácono y con nuestros familiares y amigos y parientes, ¿verdad? Y de la comunidad. Estamos reunidos en el primer día de la semana. ¿Y quién se hace presente ahí sobre el altar? Jesús mismo, ¿no? Es Jesús mismo en las especies consagradas, que son el pan y el vino, que se convierten en verdadero cuerpo y verdadera sangre de Cristo Jesús. ¿Quién se aparece también ahí? Jesús, que nos habla en las Escrituras. Cuando los lectores se pasan a leer, no están leyendo sus cartas de ellos, ¿verdad? Ni sus historias. Están leyendo las cartas y las historias de la Biblia, que es palabra de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento. Y el Padre lee el Evangelio. ¿Qué estamos recibiendo ahí? La presencia real de Jesús en sus Escrituras, que son sus cartas de amor para nosotros. Así es, Padre. Muchas gracias también por ayudarnos a entender más acerca de lo que es este tema, ¿verdad? De lo que es el tercer mandamiento de la ley de Dios,
de la ley del amor de Dios. Yo le digo, Padre, porque todos los mandamientos de Dios son de amor. Ninguno es una represión o algo, sometimiento hacia nosotros, sino yo siempre les he comentado en la iglesia cuando estamos en la catequesis que son de amor, ¿verdad? De un padre que, como Él lo es, un padre amoroso que nos quiere y por amor nos va Él guiando a través de sus mandamientos. Entonces, gracias por explicarnos este tema, ¿verdad? Y le agradezco mucho, Padre, porque la verdad hay mucha confusión a veces en la comunidad de nosotros. Sabemos que hay hermanos, ¿verdad?, de otras denominaciones que para ellos es el sábado, ¿verdad? Pero como dice usted, la Biblia debemos leerla completa, no solamente quedarnos con una parte. Desgraciadamente, nosotros vemos que ellos se quedaron solamente con lo que es el Antiguo Testamento, la ley judaica, ¿verdad? Porque hasta la fecha actualmente siguen ellos así, los que no aceptaron a Jesucristo, ¿verdad, Padre? Sí, así es. Todavía hay judíos, recuerden, sobrevivieron muchos judíos. La destrucción del templo de Jerusalén por los romanos en el año 70 después de Cristo. Y esos judíos son los judíos de la diáspora. Y también son nuestros hermanos, ¿verdad? Porque son los que tienen la antigua alianza y adoran el mismo Dios que nosotros. Pero ellos solo siguen el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y por eso estos judíos, los tenemos en todas las ciudades, ellos se reúnen en sus sinagogas, que son sus templos, y ellos se reúnen todavía en sábado, como lo hacían antes del tiempo de Jesús, ¿verdad? Pero nosotros somos cristianos, tenemos la nueva alianza, que ya la explicamos hoy con varios ejemplos del Nuevo Testamento. Esa nueva alianza nos da que el día del descanso es también el día del Señor, el día en que resucitó el Señor. Por lo tanto, ahora es el día de descanso, es para nosotros cristianos el día del domingo. Así es, pues muchas gracias. ¿Qué tal si pasamos a la siguiente dinámica, Padre? Que es le comento que también esta dinámica que hacemos, leemos las Sagradas Escrituras que se van a leer cada domingo. Este domingo corresponde a la quinta semana. Ya estamos en la quinta semana, Padre. Así es. Quinta semana del tiempo ordinario. Y en este tiempo estamos meditando lo que es el Evangelio de Mateo hasta la Pascua, hasta que comience la Pascua, ¿verdad? Sí. Y donde aprendemos mucho acerca de nuestro Señor Jesús en el Evangelio de Mateo, porque hay mucha enseñanza de Él a sus discípulos en Él. Y también hacemos esta dinámica para ayudar a las gentes cuando van a la iglesia, a veces se pierden de mucho, Padre, ¿verdad? Las distracciones, como lo comentamos al principio. Entonces, esta dinámica es para cuando van a misa y por alguna otra cosa, no, a lo mejor por alguna distracción, no entienden las lecturas o no ponemos la atención debida en las lecturas, ¿verdad? Es para ayudarles, ahora sí que si se quedaron con hambre, tratar de que llenen un poquito más esa hambre de Dios. Perfecto, muy bien, sí. Así es, entonces, Padre, continuamos con las lecturas de este domingo. Le voy a invitar a usted a que usted, como sacerdote de nuestro Dios Altísimo, lea lo que es el Evangelio y nos dé las reflexiones al final. ¿Le parece bien? Muy bien. Muy bien. Bueno, entonces comenzamos con la primera lectura de este domingo. Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: comparte tu pan con el hambriento, abre tu casa al pobre sin techo, viste al desnudo y no des la espalda a tu propio hermano. Entonces surgirá tu luz como la aurora y cicatrizarán deprisa tus heridas. Te abrirán camino la justicia y la gloria del Señor cerrará tu mancha. Entonces clamarás al Señor y Él te responderá. No llamarás, lo llamarás y Él te dirá, aquí estoy. Cuando renuncies a oprimir a los demás y destierres de ti el gesto amenazador y la palabra ofensiva, cuando compartas tu pan con el hambriento y sacies la necesidad del humillado, brillará tu luz en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. Palabra de Dios. Te alabamos.
La respuesta a nuestro salmo será: el justo brillará en las tinieblas como una luz. El justo brillará en las tinieblas como una luz. En las tinieblas brilla como una luz el que es justo, clemente y compasivo. Dichoso el que se apiada y presta y admira rectamente sus asuntos. El justo brilla en las tinieblas como una luz. El justo jamás vacilará. Su recuerdo será perpetuo. No temerá las malas noticias. Su corazón está firme en el Señor. El justo brilla en las tinieblas como una luz. Su corazón está seguro, sin temor. Reparte limosna a los pobres. Su caridad es constante, sin falta, y alzará la frente con dignidad. El justo brilla en las tinieblas como una luz. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, cuando llegué a la ciudad de ustedes para anunciar el Evangelio, no busqué hacerlo mediante la elocuencia del lenguaje o la sabiduría humana, sino que resolví no hablarles sino de Jesucristo, más aún de Jesucristo crucificado. Me presenté ante ustedes débil y temblando de miedo. Cuando les hablé y les prediqué el Evangelio, no quise convencerlos con palabra de hombre sabio. Al contrario, los convencí por medio del Espíritu y del poder de Dios, a fin de que la fe de ustedes dependiera del poder de Dios y no de la sabiduría de los hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús le dijo a sus discípulos: ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se le devolverá el sabor? Ya no sirve para nada y se tira a la calle para que la pise la gente. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad construida en lo alto de un monte. Y cuando se enciende una vela, no se esconde debajo de una olla, sino que se pone sobre un candelero, para que alumbre a todos los de la casa. Que de igual manera brille la luz de ustedes ante los hombres, para que viendo las buenas obras que ustedes hacen, den gloria a su Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una pequeñísima reflexión, nada más de unos 3 o 4 minutos, sobre lo que es esta lectura, lo que son estas lecturas. Están bien conectadas las 4 lecturas. Y el tema principal que nos sigue esta palabra de Dios el día de hoy, precisamente, que es ustedes, que su luz, ustedes son la luz, ustedes son la sal. Usa estas figuras, estas metáforas, el Señor Jesús para decirnos: ustedes ya tienen mi Espíritu Santo, ya lo recibieron en el bautismo, lo reciben cada domingo que vienen a recibir la comunión. Ustedes reciben mi sabiduría, reciben mi amor, pasen ese amor a los otros, ¿verdad? Que su luz, que la sal que ustedes tienen en el corazón, esto es lo que vale la pena, lo que yo les di, ¿sí? Mi sabiduría, mi amor, pásenlo a los demás, que brille su luz ante los hombres y mujeres del mundo. ¿Por qué? Pues lo dice la última frase, ¿verdad?, del Evangelio, para que ellos, viendo las buenas obras, den gloria a su Padre que está en los cielos. A veces nos quejamos muchísimo de que ¿por qué mi hijo hace estas travesuras? ¿Por qué mi hija no me hace caso y anda en estas cosas malas? ¿Sí? Haciendo cosas malas aquí y allá y acullá. Se meten en vicios, se meten en adicciones. ¿Y por qué mi compañero del trabajo tiene estas adicciones y anda molestando a los demás?
Bueno, pues porque no estamos dando un buen testimonio nosotros mismos de lo que es la luz de Cristo que ya recibimos. Dar ese testimonio es precisamente la ley del amor de Dios. Esto conecta muy bien con nuestra plática de la misa, ¿verdad? Porque debemos de venir a la misa todos los domingos. Si yo no vengo a la misa o en la misa estoy distraído, no escuché bien las lecturas, no las medito, no las reflexiono, no las hago llegar a mi corazón, si no recibí la Eucaristía, porque siempre estoy en pecado y en pecado y en pecado, ¿sí? Entonces, no permito a Dios entrar en mi corazón y en mi vida y en mi alma, ¿qué es lo que voy a comunicar a los demás entonces? Si no tengo la luz de Dios ni la sal de Dios en mi vida y en mi corazón, voy a comunicar las cosas malas que nada más quedan ahí, ¿verdad? Las envidias, los egoísmos, las mentiras, los chismes, el controlar a los demás, las adicciones. ¿Qué es lo que pasamos haciendo por la vida a veces, ¿verdad? Todos como pecadores, ¿verdad? Molestando a los demás, controlando a los demás, dando mal testimonio. ¿Por qué mi hija y mi hijo no se convierten a Cristo Jesús? ¿Por qué ya no quieren venir a la misa? Pues porque vieron un mal testimonio en sus papás o en sus abuelos o en sus tíos. Tan sencillo como eso. ¿Sí? Y también me incluyo yo porque a veces también ven el mal testimonio de algún sacerdote o algún diácono. Entonces, el testimonio cristiano es la gloria de Dios y no la vanagloria humana. ¿Sí? No lo hacemos por vanidad ni porque nos vean y nos aplaudan en este mundo. Lo hacemos por el bien de Dios, para que todos se acerquen a Dios, se conviertan a Dios y vivan inmersos en el amor de Dios, que es armonía, que es paz, que es perdón, que es misericordia, que es sabiduría, inteligencia y justicia, ¿verdad? Entonces, las tres lecturas conectan muy bien, porque hasta Isaías da una lista de lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Lo que es el amor de Dios. Muy, muy bellas cosas, ¿verdad? Comparte tu pan con el hambriento, abre tu casa al pobre sin techo, viste al desnudo, no le des la espalda a tu propio hermano. Y luego vienen nuevos inmigrantes a nuestra ciudad, a nuestros ranchos. Lo primero que hacemos son nuestros hermanos que llegan de Nicaragua, de Guatemala o de México, o de otros países de Latinoamérica, aquí en Minnesota. Lo primero que hacemos es cerrar la puerta en las narices, ¿verdad? No los ayudamos. Dejamos que se mueran de hambre y de frío allá afuera, ¿verdad? ¿Sí? Qué horrible. Eso no es cristiano, esas son cosas malignas, ¿verdad? Que estamos haciendo. Destruyendo la ley de Dios y dando testimonio malo. Muy bien. Vamos a dar buen testimonio yendo a misa, reflexionando nuestras palabras y haciéndolas nuestras para que el Señor le dejamos entrar en nuestro corazón y Él nos va cambiando. Él es el que nos hace más serviciales, más amables, más gentiles con los demás. Que así sea. Muy bien, pues, muchas gracias por su reflexión, su día de reflexión, ¿verdad? Que como dice usted, todas concuerdan, ¿verdad? El mismo San Pablo dice que hay que hacer a un lado nuestro lado humano para que crezca Dios en nosotros, ¿verdad? Para poder hacer esas obras que a Dios le agradan, ¿verdad? Muchas gracias, Padre, por compartir su tiempo con nosotros en esta dinámica y pues quiero invitar al público, decirles en qué parroquia está usted, en dónde está sirviendo usted ahorita actualmente, Padre. Con muchísimo gusto. Yo sirvo principalmente en dos partes. Una es en St. John's University, que estamos ahora precisamente aquí en la universidad, dando las clases del Instituto Emmaús para formación de laicos, ministros laicos y diáconos en español, en inglés. Y entonces vengan aquí a visitarnos a St. John's University, tenemos a la iglesia de la Abadía, aquí vivo yo. Y tenemos, obviamente aquí los servicios son en inglés, pero si vienen a visitarme, pues con mucho gusto yo les platicaré con ustedes en español. Yo soy mexicano 100% de nacimiento. Y la segunda, yo doy la misa nos vemos en Rockville, Minnesota, que está a 15 minutos de aquí. Una iglesia muy bonita. Ahí nos vemos los domingos. Cada domingo a la 1 de la tarde tenemos la misa en español. Por favor, no falten. Somos nosotros los que necesitamos ir a la misa. No Dios necesita de nuestras alabanzas. No. Él no necesita de nuestras alabanzas. Nosotros necesitamos alabar a Dios, darle gracias y recibir su misericordia y su amor para poder cambiar y ser mejores y para poder así, con el amor de Dios, cambiar a los que están cerca de nosotros y queremos que se salven también, ¿verdad? De los que están cerca. Así es.
Pues muchas gracias, Padre, por compartir con nosotros y pues invitar a la gente, ¿verdad?, que comparta también este video si les gustó, que comparta con aquellos que ustedes crean, ¿verdad?, que les pueda ayudar este video y que nos ayuden, ¿verdad?, a seguir compartiendo lo que es el mensaje de Dios, que para eso estamos aquí y que es nuestra primer vocación, ¿verdad?, como cristianos, seguir a Cristo en todo momento. Entonces, Padre, me gustaría también, por último, sabe usted, es nuestro primer invitado a a esta dinámica que se llama Vamos a la casa del Señor, y me gustaría si usted nos podría dar una bendición a esta dinámica que estamos haciendo, a este nuevo proyecto que estamos haciendo de evangelización, que nos regale su bendición para que, si Dios quiere, en un futuro esto pueda dar fruto en abundancia, como dice él, ¿verdad? Que así como él necesitan de muchos trabajadores en su viña también, que eso sirva para acrecentar más la fe en nosotros los cristianos católicos. Sí, con muchísimo gusto. Y todas las buenas obras, pues Dios las bendice, ¿verdad? A pesar de las malas críticas, a pesar de la oposición de los que se quieren oponer por envidia o por celos o por cosas malas que tengan en su corazón, pues nosotros debemos de seguir comportándonos como hijos e hijas de Dios. Mucho amor, mucha paciencia con todos, especialmente esos que están en el pecado muy grave, ¿verdad? Y seguirlos invitando y darles buen testimonio de vida cristiana con el amor de Dios que está en nuestros corazones. Entonces, una bendición para esta iniciativa de Julio Tena, de su grupo. Ellos están en Elk River. También ahí tengo la misa los domingos, ¿verdad? Pues, a la 1:30. 1:30. Todos los domingos misa en español, así es que se les hace también la invitación a todos. Perfecto. Hay 8 parroquias aquí nada más en la diócesis de Central, ¿verdad? Son Morris, Pelican Rapids, Melrose, ¿sí? Que tienen Wade Park, St. Joseph de Wade Park, que tienen misas en español y en todos los domingos. Por favor, acérquense. Long Prairie también. Long Prairie me faltaba también. ¿Sí? Pues acérquense a Dios. Nosotros somos los que necesitamos de la misericordia, el perdón y el amor de Dios. Hay que estar junto con Él y así recibir esas gracias de Dios y cambiar para bien, y cambiar a los demás para bien con el amor de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, te damos gracias, te bendecimos y te alabamos por tu inmensa grandeza, por tu inmensa sabiduría y poder. Te damos gracias porque siempre estás con nosotros, nunca nos dejas, aún en nuestros sufrimientos y nuestras enfermedades y en las opresiones que tenemos. Y te damos también gracias por esta palabra santa que tú nos traes todos los domingos y con la que nos llenas la palabra santa y el sacramento santo de tu cuerpo y de tu sangre y nos llenas con tu sagrado amor, con tu sagrada sabiduría, con tus sagradas gracias. Te pedimos humildemente que bendigas este grupo que empieza con Julio Tena y sus amigos y parientes que le ayudan para que ellos sigan predicando tu palabra y evangelizando a todas las gentes que estamos aquí en Minnesota Central y más allá, de todos los que se comunican a través del Internet con nosotros, desde Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica. Te pedimos que los bendigas, los cuides y los salves. Siempre los llenes de tu amor, de tu paz, de tu palabra, para que nunca se desanimen y sigan estando siempre contigo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y nos acompañe siempre. Amén. Así sea. Gracias por invitarme. No, gracias, Padre, por compartir con nosotros y pues nos vemos próximamente. Hasta luego. Muchas gracias.